Buenos días. He empezado esta mañana, digo, hoy no me pasa nada del tirón. Voy por la toma 4. Por la toma 4. Bien, es verdad que han sido todas, menos el último, que llevaba ya 5 minutos. Todos los demás han sido cortos. Ahora ya, sí que pase lo que pase, de verdad, que del tirón hasta el final. Del tirón. Pero bueno, ya lo he dicho 3 veces. En fin, vamos a ver qué pasa. Voy a hacer lo que pueda para llegar del tirón hasta el final. Bueno, antes de empezar, habrás visto que el tamaño del PDF, que el tamaño del PDF ha aumentado. Que voy aprendiendo. Entonces, empezamos con el capítulo 2. El capítulo 2 va sobre el Bootstrap. El Bootstrap es una cosa revolucionaria y es una cosa mágica. Lo de revolucionario, primero voy a empezar por lo de revolucionario. ¿Por qué creo que es revolucionario? Pues para evaluar la importancia de las cosas es bueno hacer una búsqueda en Google. Entonces, en el 19 de febrero del 2018, que es que era el cumpleaños de mi madre, por eso lo he dejado aquí y me lo voy a dejar para toda la vida, porque me hace ilusión, hice esas 4 búsquedas que figuran aquí, estas 4 búsquedas que figuran en esta tabla, en Google, y me salieron esos números de veces. Las he hecho esta mañana otra vez, y para Bootstrap Estimation me sale 68.300.000 resultados aproximadamente. Y lo he comparado con el 68.300.000, es mucho, poco o regular. Pues depende de con qué lo compares. ¿Con qué lo comparamos? Digo, pues hombre, lo voy a comparar con algunos términos estadísticos de relevancia, y con algunos matemáticos. Entonces tú has oído hablar de los estimadores de valles, digo, pues voy a ver cómo qué de importantes son los estimadores de valles. Hoy 12.800.000, o sea, en números redondos la quinta parte. Claro, y ahora 2 términos matemáticos generales. Entonces tú has oído hablar de los espacios de Hilbert, y si no has oído hablar ya oirás, y de Hilbert digo yo que sí. Digo, pues voy a ver cuántas veces salen los espacios de Hilbert. Esta mañana 8.260.000 veces. Y luego con el teorema de Pitágoras, pues Pythagorean Theorem aparece 6.590.000 veces. Eso quiere decir que el Bootstrap es una cosa realmente importante. Punto 1. Punto 2. Te he dicho, además de importante, es mágica. ¿Por qué es mágica? ¿De dónde viene su nombre? Pues Efron le puso el nombre, no sé si sabes lo que es un bootstrap. El bootstrap es la tira esta que traen algunas botas o zapatillas que son difíciles de poner para que tires, para que suba y entre bien en el pie. Eso es el bootstrap. Y le puso el nombre por el barón de Munchausen, que es un personaje infantil, que en una de sus historietas iba en un avión, entonces el avión se cayó y acertó a caerse en un lago. Y entonces se fue al fondo con el avión y el barón de Munchausen estaba ahí en el fondo del lago y que me ahogo, y tuvo una idea. Dijo, vamos a ver, yo todas las mañanas me pongo las botas. Y para ponérmelo, cuando me pongo las botas, agarro el bootstrap, tiro y la bota sube. Blanco y en botella, si cojo las 2 botas fuerte, los 2 bootstraps fuerte y tiro, subirán las 2 botas, como todas las mañanas. Y como yo estoy encima de las botas, también subiré. Y salió del agua. Justo lo del bootstrap. ¿Qué consiste el bootstrap? El bootstrap es una situación que te voy a describir ahora en el que tú tienes una muestra, una única muestra, y querrías tener muchas, pero no puedes. Pues el bootstrap es un procedimiento para que la tengas. La persona que me dirigió en mi tesis dijo, bootstrap no está bien llamado, era mejor haberlo llamado el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, porque eso es lo que está ocurriendo aquí. En febrero del 2018, el BBVA dio el premio Fronteras del Conocimiento a Efron y a David Cox. A Efron no le conozco apenas. Sí, le he visto un par de veces por ahí. A David Cox sí, David Cox es Sir David Cox, y la verdad es que una excelentísima persona. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues aquí entonces el capítulo de hoy, la clase de hoy va a ser fundamentalmente teórica. Tengo interés en explicarte, no te voy a explicar la teoría, te voy a explicar una caricatura de lo que hay debajo de la teoría. Pero yo creo que es bueno que tengas un poco las ideas claras, porque si no, no vas a aclararte. Muy bien, pues entonces empezamos. Y vamos a empezar con un ejemplo que consiste en lo siguiente. Hay una empresa que tiene una nueva variedad de patata, y entonces lo que quiere saber es cuál es el rendimiento de esa variedad en toneladas por hectárea. Me interesa solo la media. Quiero decir, a mí no me importa si da mucho aquí y poco allá. Mucho aquí y poco allá. Lo que me interesa es lo uno con lo otro, cuánto voy a sacar. Y lo uno con lo otro, cuánto voy a sacar, es la media, el rendimiento por hectárea.
O sea, en esta hectárea, en esta finca saqué 26,81, en otra 32, sí, pero lo uno con lo otro, ¿cuánto? Entonces lo que yo quiero es estimar, tengo una cantidad aleatoria, que es el rendimiento de patatas por hectárea, cuántas toneladas de patatas por hectárea obtengo, esa es mi variable aleatoria, y yo quiero estimar su media. ¿Cómo se estima la media de una variable aleatoria? Esto sí que sabes. Pues la media, el primer candidato es la media de tu muestra. Como tengo 11 datos, los sumo, los divido por 11 y ya está. Y entonces este es mi estimador que ha valido, este es mi estimador, que es la función, esta es mi estimación, que es el valor que toma la función, que toma mi estimador en un caso concreto. Mi estimador es la media de la muestra, mi estimación es 27,9. Y ahora, utilizando cosas del tipo de la ley Pareto de los grandes números y tal y qué sé yo, pues yo me la juego a que la cantidad que quiero estimar es bastante parecida a mi estimación. Y ya está. No está. Estamos empezando. Porque, ¿qué quiere decir que una cosa es muy parecida? Decir muy parecido y no decir nada viene a ser lo mismo, ¿no? Quiero decir, a mí mis nietos me parece que son parecidísimos a mí, pero vamos, clavados. Claro, lo único que a mi consuegro, le parece que también son parecidísimos a él. Que digo yo, ¿cómo puede estar tan ciego ese hombre cuando se ve clarito que los que son igualitos es hombre? Pero en fin, le ciega el cariño. Entonces, tengo que dar un significado, un significado matemático más o menos preciso, a qué quiere decir que estos dos números son parecidos. ¿Cómo puedo dar yo ese significado? Hombre, pues aquí estamos en estadística, estamos manejando la teoría de la probabilidad. Lo que yo voy a hacer va a ser, para evaluar el parecido, digo, mira, voy a buscar un número delta positivo y pequeño. Y la pregunta que voy a intentar resolver va a ser el siguiente. Oye, ¿tú podrías decirme cuál es la probabilidad de que la distancia entre mi estimador y la cantidad que yo voy a estimar sea como mucho delta? O sea, yo cojo, no sé, delta una décima. ¿Cuál es la probabilidad de que la distancia entre mi estimación, mi estimador, y la cantidad a estimar sea una décima o menos? Claro, si eso me sale 0,99, pues yo ya sé que esas dos cantidades están muy, muy próximas. Y si me sale 0,1, digo, pues la hemos pifiado, no vale para nada, mi estimación es mala. Bien, por lo tanto, vamos a centrarnos en cómo se puede resolver esta pregunta. No sé si te das cuenta, esa pregunta es central. O sea, decir que es próximo, pues yo quiero saber cómo quede próximo. ¿Cuál es la probabilidad de que la distancia sea menor o igual que una tonelada? ¿Vale? Muy bien. Ahora te voy a contar un método que muy práctico no es que sea, ¿eh? Muy práctico no es que sea. Pero sí que nos va a ilustrar sobre cuál es el bootstrap. Digo, yo voy a averiguar cuánto vale de verdad MUPE por otro procedimiento. Dices, por eso tiene pegas. Ya te he dicho que muy práctico no es. Eso tiene pegas, ¿no? Primero, ¿y cómo lo vas a averiguar? Hombre, yo sin un procedimiento le pregunto a mi nieto que es muy listo, seguro que se lo sabe. Digo, quiero averiguar, suponte, como sea, me lo ha dicho un amigo, he copiado. Y he averiguado cuánto vale de verdad MUSUP. Claro, dirá, bueno, pero si ya sé cuánto vale MUSUP, no merece la pena seguir con el experimento. Ya, pero es que yo, como soy matemático, me he obcecado en resolver esta pregunta. Entonces, de alguna manera, he conseguido averiguar cuánto vale MUSUP. Y una vez que sé cuánto vale MUSUP, voy a repetir un número alto de veces, B, esto es nota, en Bootstrap alto quiere decir desde un par de centenares hasta unos pocos miles, o sea, tampoco es una cosa desaforada comparado con los 6.500 millones de números aleatorios que tenía yo de ayer, ¿vale? Entonces, voy a repetir un número B alto de veces el experimento siguiente. Vamos, esto es un despropósito, ya te lo he empezado diciendo. Digo, cojo 11 parcelas, las siembro de patatas. Imagínate que he cogido B 500. Voy a repetir 500 veces el experimento. Cojo 11 parcelas, las siembro de patatas, miro su rendimiento, calculo la media de eso, ¿vale? Con eso obtengo ¿qué cosa?
he dicho que B eran 500. Tengo 500 valores de mi estimador. Uno de la primera vez, que es la que acabo de hacer, cuando lo vuelvo a hacer el segundo, 500 valores de mi experimento. Y ahora yo digo, vale, en estas 500 veces, ¿cuántas ha sucedido que la distancia era menor o igual que delta? En estas 500 veces, ¿cuántas veces ha sucedido que la media que yo he obtenido en mi experimento se separa de la media de la variable menor o igual que lo que hayamos dicho que vale delta, que 1 tonelada? ¿Cuántas? Esto es esta cantidad. El sumatorio la suma de esto. Si lo divido por B, que es que me ha pintado todo de azul, si lo divido por B me queda la proporción de veces que en mi experimento me ha salido que la distancia es menor o igual que delta. Pues ya estamos terminados. De acuerdo con la ley de los grandes números, esto es una estimación de P delta. Fíjate que aquí tengo una ventaja, y es que B puedo cogerle lo grande que yo quiera. Dices, no, es que con 500 todavía no estoy muy cerca. Pues coge 5.000, hombre. Si es tiempo nada más. No, es que coge 5 millones. Tú sabrás. Ya te digo que normalmente se suelen coger 200, 500, 1.000, 2.000, mucho más no. Y ya está. Entonces, esto no vale para nada. Pero la idea sí. Porque ahora vamos a darle un poco de retorcimiento al problema. Oye, si en vez de usar la variable rendimiento por hectárea, que es complicada de manejar y para empezar yo conozco su media, yo busco otra distribución, Q, que sea conocida, que sea parecida a P, que sea parecida a la de verdad, a la de las variables, a la de las patatas por hectárea, a la P, que sea parecida a la P, y de la que sea fácil extraer muestras, ¿qué pasaría? ¿Lo pillas? Digo, esta es la madre del cordero, esta es la idea clave del Bootstrap. Luego vemos de dónde sacamos la Q, que es la otra parte de la idea clave. Pero lo primero que se le ocurrió a Efron, no he hablado con él, a mí me gusta cada vez que tengo que explicar una cosa en clase, pensar qué pensaría aquel tío cuando se le ocurrió esto. Hay cosas que es imposible, pero aquí sí, aquí lo veo claro. Probablemente Efron empezase por aquí, quizá no, que viniese aquí desde el otro lado, pero fácilmente sí. Digo, claro, yo esto no lo puedo hacer. ¿Qué pasaría si yo reemplazo la distribución rendimiento de patatas, rendimiento por hectárea, por otra distribución que sea conocida, que sea parecida a P y de la que sea fácil extraer muestras? Pues sería el chollo, ya estaría. Luego entramos un poco más en detalle y te explico esto un poco más. ¿Vale? Pero la idea básica es, si Q es parecida a P, la media de Q va a ser parecida a la media de P. Si Q es parecida a P, la media de Q va a ser parecida a la media de P. Muy bien. Las muestras que yo extraigo de Q van a ser parecidas a las muestras que yo extraigo de P. Por lo tanto, las medias de las muestras que yo querría extraer de P van a ser parecidas a las medias de las muestras que yo extraigo de Q. Y por lo tanto, estas diferencias que te pinto de azul aquí van a ser parecidas las que yo obtengo cuando las muestras vienen de P de las que yo obtengo cuando las muestras vienen de Q. Y por lo tanto, el resultado de esta cuenta va a ser parecido si lo hago con P o si lo hago con Q. Y la clave está en que con Q, si la encuentro, sí que voy a poderlo hacer. Bien, ahora vamos a dedicar un poco de atención a paréntesis. ¿De dónde sacamos la Q? Bien, tú ya sabes de dónde sacamos la Q. ¿Qué es lo bueno? La idea de Efron. Probablemente, no te lo he dicho a ti porque no te he dado clase nunca. En mi opinión, los genios son esas personas que se dan cuenta de esas cosas que cuando nos las explican a las demás las vemos evidentes. Pero el que se dio cuenta fue aquel. Que esto, una vez que te has dado cuenta, pero vamos, esto, porque en el año 79 yo no había nacido. Que si yo hubiera nacido y me pongo, yo invento esto y más. Mejorado. ¿Vale? Pero no había mucha gente. Bueno, yo sí que había nacido. Y no lo inventó Efron. Entonces, ¿de dónde sacamos la Q? Tú ya sabes de dónde la sacas, solo te lo voy a recordar. Se basa en dos teoremas. El teorema de Milenko-Cantelli y la ley fuerte de los grandes números. Entonces, ¿te acuerdas? Te lo explicaron el año pasado en probabilidad. ¿Qué decía el teorema de Milenko-Cantelli?
El teorema de Glibenko-Cantelli te decía lo siguiente. Suponte que tenemos una muestra extraída de una probabilidad P. Suponte que tenemos una muestra extraída de una probabilidad P. ¿Vale? Si coges X, un número real, y un número natural N, y cuentas cuántas variables de tu muestra, vaya, ahora no se pinta de azul. Bueno, cuentas, ahora sí, cuentas, pero no lo que tenía. Cuentas cuántas de variables de tu muestra se han pintado son menores o iguales que X. Y lo divides por N. O sea, ¿qué proporción de datos, de los datos que tú has obtenido, son menores o iguales que X? Esto lo llamamos P sub n de menos infinito a X. Eso es una función de distribución, tiene una probabilidad asociada. Eso es una función de distribución y por lo tanto tiene una probabilidad asociada. Sucede que esto es muy parecido a esto. O sea, la proporción de datos que te han salido menores o iguales que X es muy parecida a la proporción de datos a la probabilidad de que la variable que tú a la probabilidad de que la variable que tú tenías sea menor o igual que X. Muy bien. ¿Eso qué es lo que te quiere decir? Que si yo cojo la probabilidad cuya función de distribución es esta, si yo cojo la probabilidad cuya función de distribución es esa, ¿vale? Eso es una función de distribución, no sé si te acordarás bien lo que es o no, pero eso es una función de distribución, es muy fácil de comprobar, es positiva, es creciente, es continua por la derecha, ya está entre 0 y 1, ¿bien? Digo, esto lo que viene a decir es que si esta función de distribución está cerca de esta, es que las dos probabilidades son muy parecidas. Porque eso es la convergencia en distribución y eso es lo que dice la convergencia en distribución. Punto 1. Punto 2. Luego está la ley de los grandes números. ¿Qué dice la ley de los grandes números? Esta te acordarás mejor. La ley de los grandes números te viene a decir que si calculas el promedio de tus valores de tu muestra, el promedio de los valores de tu muestra, resulta ser que el promedio de estas cantidades converge a la media de la probabilidad. ¿Lo has pillado ya? Sí. Bueno, no sé si a lo mejor te has terminado de dar cuenta o no, pero en cuanto te hubiese dejado 3 segundos, sí, porque ya está aquí. ¿Qué es lo que yo estaba buscando, chaval? Lo que yo estaba buscando es una probabilidad Q conocida. Cuando yo tenga una muestra, si yo tengo una muestra de mis variables aleatorias, yo tengo mi muestra, ¿no? Entonces puedo calcular la Pn. Si puedo calcular la P sub n, ya tengo la probabilidad asociada. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo una probabilidad conocida. ¿Cuál es? La probabilidad cuya función de distribución sea esta. Es parecida a la P, porque lo dice el teorema de Glibenko-Cantelli. Las funciones de distribución están cerca y la convergencia en distribución te dice que si las funciones de distribución están cerca, las probabilidades también están cerca. Y la media... Perdón, me falta un detalle último y sin importancia, pero te lo cuento ahora. Digo... ¿Y la media de la Pn es parecida a la media de la P? Pues sí, porque resulta ser que... ¿Quién es la Pn? La P sub n. ¿Quién es la probabilidad cuya función de distribución es esa? Pues no te lo voy a explicar, pero a poquitín que lo pienses te darás cuenta. Es la uniforme en el conjunto x sub 1, x sub 2, x sub n. La probabilidad P sub n, la probabilidad cuya función de distribución es esta, es la probabilidad que elige los números x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta el x sub n con probabilidad 1 partido por n cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Esa es la probabilidad cuya función de distribución es la que tienes ahí pintada de azul. Muy bien. ¿Y cuál es la media de esa probabilidad? Dices, hombre, pues si elijo cada uno con probabilidad 1 partido por n, su media es el promedio de esas cantidades. O sea, tengo una probabilidad Pn que está cerca de la P, cuya media está cerca de la media de la P, que es conocida y de la que es facilísimo extraer muestras.
¿Por qué? Porque la P solo consiste en elegir con probabilidad 1 partido por n cada uno de los elementos de la muestra. Extraer elementos con probabilidad 1 partido por n es lo que hicimos el otro día para el sorteo. Exactamente eso, aplicar la función sample. Es sencillísimo extraer muestras de ella. Pues ya hemos terminado, chaval, ya hemos terminado. Esto es el Bootstrap. Esto es el Bootstrap. Aquí lo tienes un poco más explicado, todo ello. Y con esto terminamos la teoría. Digo, llamamos P sub n a la distribución uniforme en el conjunto x sub 1, x sub 2, x sub n. Llamamos P sub n a la distribución uniforme en el conjunto x sub 1, x sub 2, x sub n. Bien. ¿Qué quiere decir extraer muestras con esa distribución? Elegir puntos con reemplazamientos, de aquí. O sea, emplear la función sample que usábamos para los sorteos cuándo tenéis que presentar los trabajos, que espero que se os den bien. ¿Vale? Siguiente parte de la historia. Y x media es la media muestral. Y ahora hacemos una conjetura. Ya sabes tú lo que son las conjeturas en matemáticas. Cosas que tienen mucha pinta de que van a ser ciertas, pero todavía hay que demostrar. Y mi conjetura es, la conjetura de Efron, fue: como las distribuciones Pn y P son muy parecidas, no va a haber gran diferencia entre tomar muestras de P y tomar muestras de Pn. Parte 1 de la conjetura. Parte 2 de la conjetura. Como las medias también son muy parecidas, tampoco va a haber diferencia entre estas dos cantidades. ¿Y qué son estas dos cantidades? Pues mira, una cantidad es la que a mí me preocupa. ¿Cuál es la probabilidad de que la distancia entre la media de una muestra extraída de P y la media de P sea menor o igual que delta? Te repito, entre estas dos cantidades. ¿Qué pone estas dos cantidades? La probabilidad de que la distancia entre la media de P y la media de una muestra extraída de P sea menor o igual que delta. ¿Y qué es la segunda cantidad? La probabilidad de que la distancia entre la media de Pn, la probabilidad que era parecida a P, y la media de una muestra extraída de Pn, ¿vale?, sea pequeñas. La diferencia entre esas dos cantidades sea pequeña. Digo, como todo es muy parecido, esta probabilidad y esta van a ser muy parecidas también. ¿De acuerdo? Te lo repito por última vez, yo soy proclive a repartir las cosas, soy pesado. Te lo voy a repartir, lo último, ya no más. Digo, primero, yo sospecho que estas dos cantidades van a ser parecidas. Fase 1 de la historia. ¿Qué son estas dos cantidades? La primera cantidad es, ¿cuál es la probabilidad? Porque tengo una P. ¿Cuál es la probabilidad de que la distancia entre la media de P y la media de una muestra de P sea pequeña? ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia entre la media de P y la media de una muestra de P sea pequeña? ¿Qué es lo que tengo en el otro lado? La probabilidad de que la diferencia entre la media de Pn y la media de una muestra de Pn sean pequeñas. Entonces yo sospecho que esas dos probabilidades son parecidas. ¿Qué es lo que queda a continuación? Demostrar que esa conjetura es cierta. Mira, aquí en esto tuvieron importancia dos matemáticos españoles, Évarist Giner, los dos fallecidos. Mira. Évarist Giner murió, tenía ya 70 y algún año y falleció de un infarto hace relativamente poco, y Miguel Arcones, que era más joven y tuvo un cáncer y se murió. Évarist Giner era catalán, de Tarragona, además era muy catalán, discutía cada vez, me llevaba muy bien yo con él, pero cada vez que nos encontrábamos discutíamos siempre por asuntos de Cataluña para arriba, Cataluña para abajo. Pero luego estuve en dos congresos en Estados Unidos con él que coincidimos, y él fue el que organizó la comida una cena para los matemáticos españoles que había allí, y dirigió la tesis son tres o cuatro personas españolas. Una de ellas, Miguel Arcones, que era de Segovia y que se fue a Estados Unidos con Évarist y luego se quedó allí a hacer la tesis y luego se quedó allí. Entonces, esta gente y algunos otros, Sin, Mayron, Efron, yo qué sé, un montón de gente, contribuyeron a demostrar que bajo condiciones bastante generales
el bootstrap funciona. O sea, la conjetura es correcta. Quieto. Nos queda un problema pendiente, todavía un pequeñín problema, pero eso ya va a quedar para la siguiente clase, pero quiero mencionártelo. ¿Dónde está el problema? La probabilidad. ¿Qué es lo que dice el teorema de Glibenko-Cantelli? Que esto converge hacia cero. ¿Qué es lo que dice la ley de los grandes números? Que esto converge casi seguro. O sea, hace falta que n sea grande para que esta probabilidad, la Pn, sea parecida a la P. Y hace falta que n sea grande para que la media de tu muestra sea parecida a la media de la población. Y volvemos a donde hemos empezado. ¿Qué quiere decir que n sea grande? Y de hecho esta teoría de la que te he hablado lo que demuestra es que en el límite, cuando n tiende hacia infinito, estas dos cantidades se van pareciendo cada vez más. Muy bien. Entonces nos queda el problema de ¿qué quiere decir que n sea grande? Y de eso es de lo que vamos a hablar, porque sorprendentemente para que esto funcione no hace falta que n sea muy grande. De hecho, el ejemplo de las 11 parcelas es para demostrarte que con n igual a 11 este invento ya funciona. O sea, Efron la clavó. Y estoy contento de que para esta clase ha llegado con 4 tomas. ¡Hala! Hasta luego. No sé, ya hoy ya no me da tiempo a grabar nada más. Hasta luego.